En este ejercicio nos presentan una función f que es biyectiva y está definida por esta fórmula que está aquí, 8 sobre pi por la arcotangente de x cubo más 2e elevado a x menos 1. Nos piden calcular tres cosas. F de 1, que es la imagen de 1, f a la menos 1 de 4, que es la preimagen de 4, y la derivada de la función inversa evaluada en el 4. Entonces vamos a ir respondiendo esto en orden. Primero, para calcular f de 1, observemos que no necesitamos ningún conocimiento de derivadas para esto, ¿ya? Es simplemente evaluar, o sea, reemplazar x igual a 1 en la fórmula de la función. Así que nos va a quedar 8 sobre pi por la arcotangente de 1 al cubo, que es 1, más 2 veces e elevado a 1 menos 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? 8 sobre pi, la arcotangente de 1, recordar que es pi cuartos, más 2 veces e elevado a 0. Y e elevado a 0 es 1, así que simplemente va a quedar 2. Entonces acá podemos observar de que se produce una cancelación, aquí se cancelan los números pi, y puedo cancelar en forma cruzada el 8 con el 4, 8 dividido por 4 es 2, así que finalmente 2 más 2 nos da 4. Por lo tanto, f de 1 es igual a 4. ¿Ok? Y con eso tenemos lista esta primera parte, donde nos piden f de 1. Ahora, para calcular f a la menos 1 de 4, se puede intentar hacer de forma algebraica, pero es bastante complicado dadas las fórmulas que aquí tenemos. O sea, tenemos involucradas la función arcotangente, tenemos la función x cubo, tenemos una exponencial. Entonces, tenemos que recordar algo elemental de las funciones biyectivas. Cuando yo tengo una función biyectiva, puede ser un pequeño diagrama aquí. Si yo tengo una función biyectiva f, esta función f corresponde a elementos del dominio, que son los reales, con el codominio, que va a coincidir con el recorrido, ya que también van a ser los reales. Entonces, cuando yo tomo el número 1 y le aplico la función f, obtenemos acá la imagen del 1, que es 4. Pero del hecho de que nuestra función sea biyectiva, significa que existe la función inversa, que hace el camino contrario. Y la función inversa, entonces, asocia elementos del conjunto de aquí, del lado derecho, y les corresponde elementos del lado izquierdo, siguiendo la misma correspondencia original. Entonces, acá el 4 se corresponde con el 1 mediante la función inversa. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que este 1 es la imagen del 4 mediante la función inversa. O sea, f a la menos 1 de 4 nos da 1. Por lo tanto, sale de forma inmediata, gracias a la biyectividad de la función, que f a la menos 1 de 4 es igual a 1. Y en general, lo que se va a cumplir siempre es que si tenemos una función biyectiva y tengo un número a y le correspondemos su imagen de a mediante la función f y es un b, entonces la función inversa hace el mismo camino y la imagen del b mediante la función inversa es a. Así que en general podemos anotar este recordatorio. Si f es biyectiva, se cumple siempre que f de a es igual a b, si solo si f a la menos 1 de b es igual al número a. Y ahora, con esto, podemos responder la última parte, ¿ya? Dado que ya tenemos la segunda parte del ejercicio, para la tercera me pide la derivada de la función inversa evaluada en el 4. Ahora, aquí, esta función que tenemos acá es una función bastante complicada de poder calcular su función inversa. Sin embargo, el enunciado nos asegura que es biyectiva, y recordar que la palabra biyectiva significa que nuestra función tiene inversa. La gracia de poder responder esta pregunta es utilizar el teorema de la función inversa, ya que ese teorema nos garantiza que podemos derivar la función inversa sin tener que calcular la fórmula de la función inversa. El teorema de la función inversa dice
que al derivar la función inversa en un valor b, eso es igual a 1 sobre la derivada de la función en el valor de a, donde el a es la preimagen del b, o sea, f de a es igual a b. Y por supuesto, bajo las condiciones, asumiendo que esta función f es derivable, por supuesto, y que la derivada en a sea distinto de cero para que esta fracción esté bien definida. Esto es lo que tenemos que tener claro para el momento de calcular nuestra inversa. En este caso, para hacer esta última parte, tenemos que usar el teorema, pero tenemos que considerar que nuestro a en este caso va a ser 1 y nuestro b va a ser 4. ¿Ok? Entonces el teorema nos dice que la derivada de la función inversa evaluada en el 4 es 1 sobre la derivada de la función f evaluada en el 1. Entonces lo único que me resta por hacer es derivar la función f, evaluar el 1 y por supuesto que este f' de 1 sea distinto de 0, ¿ya? Para poder llegar al resultado, ¿ya? Entonces, de la función que nos están dando, de la función f, que es 8 sobre pi por la arcotangente de x cubo más 2 veces la exponencial elevado a x menos 1, la derivada es, bueno, aquí tenemos que derivar esto con cuidado. 8 sobre pi es una constante que está multiplicando, así que la constante la dejamos aislada y derivamos la arcotangente. Para eso tenemos que recordar cuál es la derivada de la arcotangente. La derivada de la función arcotangente es 1 sobre 1 más el argumento, que es x cubo, pero al cuadrado. Y por regla de la cadena, no olvidar que debemos derivar el argumento también. La derivada de x cubo es conocida, es 3x cuadrado. Y ahí tenemos la derivada de todo este término que está aquí. Y ahora tenemos que derivar el término que sigue, que es la exponencial. Tengo un más, tengo el 2 aquí, que es una constante que está multiplicando, así que la constante se mantiene, y derivo este exponencial que está aquí. La derivada de la función exponencial es ella misma, así que queda e elevado a x menos 1, pero por regla de la cadena tenemos que derivar el exponente con respecto a x. ¿Ya? La derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0, así que va a quedar así. Por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar la derivada? La derivada aquí va a quedar de la siguiente forma. Podemos operar aquí el 8 con el 3, va a quedar 24x cuadrado sobre pi veces 1 más, y acá tengo una potencia, x al cubo al cuadrado es x elevado a 6, más 2e a la x menos 1. Y ahora reemplazo el 1. Entonces, si x vale 1, aquí nos va a quedar 24 sobre pi por 1 más 1, que es 2, más 2e elevado a 1 menos 1. Así que podemos cancelar aquí el 24 con el 2. Nos va a quedar simplemente 12, así que va a quedar 12 sobre pi más esto que está aquí, e elevado a 1 menos 1 es e elevado a 0, que es 1, todo esto. Así que va a quedar eso de ahí. Si sumamos, va a quedar pi en el denominador y en el numerador va a quedar 12 más 2pi. ¿Ok? Entonces, este término que me estaba faltando para poder concluir, ya lo tengo. Es distinto de cero. Así que podemos aplicar el teorema de la función inversa y por lo tanto podemos escribir la conclusión. ¿Ok? La conclusión entonces va a ser la siguiente. Vamos a escribir aquí el resultado. Entonces, por lo tanto, la derivada de la función inversa en x igual a 4 es simplemente el inverso multiplicativo de esta derivada. Así que va a quedar simplemente dar vuelta a esta fracción que está aquí. Va a quedar pi sobre 12 más 2pi. Y ahí hemos llegado al resultado de nuestro ejercicio y ya hemos respondido las 3 preguntas.